escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Los consultores financieros son profesionales capacitados para brindar asesoramiento en materia de finanzas personales y de negocios. Ofrecen servicios como planificación financiera, inversión, gestión patrimonial y asesoramiento fiscal. Trabajan para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros y maximizar su riqueza. Un buen consultor financiero puede ser una herramienta valiosa para cualquier persona que busque mejorar su situación financiera. Y de todo esto hablaremos hoy con David Toledano, el exdirector regional de OVB Allianz España, y Javier Leirado, gestor de equipo para OVB Allianz España en la delegación de Madrid. David, Javier, buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Monse. Para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, empiezo por ti, David. Cuéntanos, ¿qué es OVB Allianz España? Bueno, pues buenos días, Monse. Un placer estar hoy contigo en Capital Empresa y gracias por la invitación. Para explicarte qué es OVB All Finance España, somos una empresa especialista en la planificación financiera, asesoramiento financiero para principalmente clientes particulares, aunque también podemos ayudar a autónomos y a empresas. Es una empresa con sede en Alemania, con más de 50 años ya de experiencia en el mercado financiero, presente en 16 países en Europa, entre ellos obviamente España, y lo más importante, hemos superado ya los 4 millones de personas a las cuales ayudamos con todos sus objetivos y su cultura y educación financiera. Explícanos un poquito cuál es vuestra misión, los objetivos que os habéis planteado y cuál es la diferencia, ¿no?, de otras empresas en el sector financiero. Pues como sabes, Monse, por desgracia en España vivimos en un país en el que la cultura financiera, la educación financiera y la cultura del ahorro pues brilla por su ausencia, ¿no? Y nuestra misión es que esa educación financiera, esa cultura financiera que desde pequeñitos no nos aportan en la escuela, pues nosotros poder hacerla llegar al mayor número de personas, de familias y de casas en España, ¿no? Esa sería nuestra misión. ¿Y qué nos diferencia de otras empresas del sector? Pues muchas cosas, ¿no? Me gustaría centrarme principalmente en dos. Una primera, el trato con el cliente, el tiempo que invertimos en nuestros clientes, un tiempo completamente personalizado, dividido en diferentes etapas, ¿no? Ayudarles con su estudio financiero, su análisis de necesidades y de objetivos, la parte de asesorarles con su planificación financiera, muy enfocada en sus objetivos, como puede ser el futuro de sus hijos o la jubilación, y una tercera etapa de servicio continuado anual para poder adaptarnos a la situación de nuestros clientes. Y por otro lado, ¿qué nos diferenciaría también? Pues para nosotros es muy importante, trabajamos con más de 24 entidades financieras en España y el poder dar un servicio multitemático y personalizado a nuestros clientes os hace que para nosotros sea la importancia de poder ayudarles de la mejor manera posible a cumplir sus objetivos económicos. Uh-huh. Javier, tú eres consultor financiero de OVB. Cuéntanos, para saber un poquito más de ti, ¿cómo llegas a desarrollar la actividad que estás desarrollando ahora, la de consultor? Pues bueno, al final creo que de la mejor forma posible, ¿no? Viendo el servicio primero, yo fui cliente primero del que es ahora a día de hoy mi socio, que es Andrés. Pues oye, mi mejor amiga era cliente de Andrés y de VB, y yo me senté pues oye, a conocer un poquito qué es lo que hacían. Me gustó mucho, me enamoró el servicio y creo que hacían un valor muy importante y aportaban mucha información al cliente. Y oye, se me presentó la oportunidad para poder empezar a colaborar con ellos y la verdad que no me lo tuve que pensar. Y a partir de ahí, pues oye, cada día desarrollándonos un poquito más, aprendiendo más y pudiendo ayudar a cuantos más clientes mejor. Hablando de clientes, ¿cuáles son los principales servicios que tú como consultor les ofreces? Bueno, el servicio, como ha dicho David, pues es el servicio de consultoría financiera, pero enfocado sobre todo a analizar qué situación tiene cada uno en función de objetivos, recursos económicos, recursos patrimoniales y sobre todo también la parte de educación financiera, ¿no? En esa primera reunión que tenemos con todos los clientes, pues conocerles más en profundidad a título financiero para poder saber qué tipo de estructura tenemos que preparar para alcanzar los objetivos que ellos desean. Ya puede ser un objetivo comprarse una vivienda, trabajar la jubilación, que sabemos cómo está el tema a día de hoy en España, o simplemente querer preparar un patrimonio para que el día de mañana sus hijos puedan tener todos los gastos cubiertos. Uh-huh. Le preguntaba yo antes a David qué le diferenciaba, ¿no?, de otras empresas
cuál es la diferencia entre OVB y otras empresas. Pero tú como consultor, ¿cuál es tu valor añadido frente a otros asesores que a lo mejor nos podemos encontrar en el mercado? Bueno, pues al final yo creo que lo que a mí me gusta mucho hacer es estar muy cerca del cliente, reunirnos yo me intento reunir cada 3-4 meses con toda mi cartera de clientes para poder darles un valor añadido. También mucha parte de la educación financiera creo que es importante para que la persona que tenemos delante entienda lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y pues, por ejemplo, hace poquito hemos hecho una formación para clientes, familiares y amigos, de forma física en Madrid y de forma telemática por Zoom, también en Calahorra, que tenemos otra delegación allí abierta, pues oye, para poder inculcar esa parte de educación financiera, que creo que no solamente es que tengas tu ahorro, tu protección o tu financiación, sino que entiendas el por qué lo estás haciendo. Uh-huh. ¿Qué proceso sigues cuando alguien contacta contigo para planificar sus finanzas? Porque entiendo que antes tienes que tener una visión global de tu cliente para después poder presentarle lo que él te solicitó, lo que tú creas más conveniente, ¿no? ¿Cuál es todo el proceso que sigues? Bueno, pues al final primero es agendar la cita, ¿no? Que creo que es lo más importante, pues ya sea organizarnos un poquito su agenda y la mía, ya sea de forma presencial en Madrid, que es donde estoy yo físicamente, o por Zoom, que también facilita mucho el podernos conectar. Y la forma que sigo con el cliente, pues oye, esa primera reunión, como decías tú, ¿no? De conocerles qué es lo que necesitan y sobre todo que me cuenten, oye, qué objetivos tiene, qué recursos tiene, qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, y en base a eso ya preparar yo una estrategia donde tenemos una segunda reunión y presentarle de qué forma podemos alcanzar los objetivos en función de lo que me ha contado en esa primera cita. Y además, oye, pues como te he dicho antes, ¿no? Cada X meses, pues 3, 4, 5, 6 meses, volver a hacer una reunión de seguimiento para controlar que todo está siguiendo lo que pactamos en un inicio, o si hay que retocar, modificar cualquier situación, pues oye, adaptarme a la necesidad de que tenga esa persona en cada momento. Uh-huh. Y Javier, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para ahorrar contigo? Cuando digo requisitos me refiero a si hay algún capital mínimo para empezar a ahorrar. ¿De qué cantidad mínima estaríamos hablando? Bueno, la ventaja que tiene nuestro servicio es que al final es aplicable a todo el mundo, ¿no? No hace falta que tengas un gran patrimonio, que muchas veces me lo han dicho, oye Javi, no me puedo sentar contigo porque no tengo un gran patrimonio para poder empezar a invertir. Bueno, al final yo tengo clientes que ganan 800 euros al mes o 1.000 euros al mes y ahorran 50 euros al mes para un objetivo en concreto, como puede ser la jubilación, porque les preocupa mucho. Y también, oye, pues he podido ayudar a clientes que tienen un gran patrimonio, que tienen un excedente económico fuerte y que necesitan sacar ese rédito económico. Lo cual, ¿qué tipo de cliente puedo ayudar yo? A todo el mundo. Ya sea que tengas una necesidad de inversión o de ahorro desde 50 euros al mes, o que sea una necesidad de protección o financiación, con el tema de los seguros o el tema incluso de las hipotecas, para poderles ayudar a alcanzar ese objetivo de la compra de vivienda, pues cualquier tipo de perfil, ya sea persona física o también una empresa. Tú que te sientas diariamente, y lo decía también David, tú que te sientas diariamente con tus clientes y con personas que quieren mejorar, entiendo, cuando contactan contigo es porque quieren mejorar sus finanzas. ¿Qué grado de educación financiera encuentras entre esas personas que se sientan contigo? ¿De qué grado estaríamos hablando? Tengo que decir una parte mala y luego decir una parte buena. O sea, por desgracia, al final creo que estamos a la cola todavía de los grandes países europeos con esa educación financiera que no tenemos, porque creo que esto se tiene que llevar a la escuela y desde pequeños tenemos que aprender a tener esa educación financiera de cómo gestionar nuestras finanzas y que se nos enseñe, porque no se enseña en ningún momento. Al final solamente acumulamos dinero o solamente nos endeudamos, que ese es el problema que tenemos en España. Y la parte buena que tengo que decir es que sí que es verdad que durante estos años ha mejorado bastante, todavía queda mucho por hacer, pero sí que cada vez te encuentras con más personas que, oye, pues tema de inflación, ¿no? Sea por el tema de este último año, la gente ya lo está empezando a conocer más, sea el tema de la jubilación, pues antes la gente te decía, voy a tener una jubilación sí o sí, y ahora todo el mundo te dice, oye, pues voy a tener complicado mi jubilación, o cada vez menos gente que está más endeudada y que necesita empezar a trabajar su dinero. Y ahí, oye, es una parte positiva, tenemos mucho trabajo por hacer, pues oye, en España todavía hay mucho trabajo por hacer y nosotros hacemos una gran labor, y creo que, oye, ayudando con nuestro servicio, pues esa educación financiera, con suerte conseguiremos ponernos al mismo nivel que grandes países europeos. Uh-huh. Y personalmente, ¿tú de qué forma ayudas a tus clientes a mejorar esa educación? Bueno, te decía antes, ¿no? La charla, por ejemplo, que tuvimos justo hace una semanita, pues para ayudar, iba más enfocada al tema de mercados financieros, pero también poder acercar esa educación financiera al público general. Yo también a título personal, pues oye, llevo un proyecto que en Instagram ligado a esta actividad para poder inculcar el tema de la educación financiera, que se llama Educa tu Inversión. Pues oye, poder dar términos financieros que la gente en su día a día no
no conoce o que no tiene tanto alcance porque no se dedican a ello. Y luego mucho en la primera reunión, ¿no?, que te decía antes del análisis, pues hacer mucho énfasis en esa parte de las bases de la educación financiera para que una vez que salgas del servicio, pues ya tengas más claro cómo tienes que empezar a trabajar a partir de ahora y qué errores estabas cometiendo antes. Uh-huh. Javier, si hablamos en general, ¿cómo se está introduciendo la figura del consultor financiero en nuestro país? Porque en otros países es lo habitual, pero aquí ha costado un poquito que entrara esa figura, ¿no? Y todavía nos sigue costando el ir a un consultor a entregarle, a poner en sus manos nuestras finanzas. Eso es como tú dices, ¿no? Al final nos está costando bastante, nos ha costado bastante llegar a este punto, pero igual que siempre les decía a mis clientes, tú cuando tienes un problema vas al médico, ¿no? Cuando tienes un problema de enfermedad vas al médico, cuando tienes un problema legal acudes a un abogado, ¿no? Pues cuando, oye, necesitas mejorar tus finanzas, necesitas una figura que es ese consultor financiero de confianza. También tenemos el ejemplo de los bancos, ¿no? Cada vez es menos necesario acudir a una entidad bancaria a hacer un trámite personal, ¿no? Por eso las sucursales bancarias cada vez cierran más y se focalizan en una sede un poco más grande. Y la figura del consultor financiero cada vez está empezando a ser más importante y la gente ya empieza a demandar ese servicio. También es verdad que está ligado, o la gente tiene la percepción de que es necesario tener un gran patrimonio para tener un consultor financiero y poco a poco se están dando cuenta de que es un error, ¿no? A mí me pasa, pues, o clientes míos, no, siéntate con mi consultor financiero, oye, yo no tengo mucho patrimonio para sentarme con él. Oye, que no hace falta que yo gano este capital y te puedes reunir con él y te va a echar una mano. Y cada vez va siendo más importante, ¿no? Pues oye, tengo clientes que me llaman para muchísimas más cosas de los que hago yo con ellos, porque al final me tienen una persona de referencia dentro del mundo financiero y para que al final sea su médico financiero, ¿no? Podríamos hacer la analogía. Uh-huh. Me gusta que hagas ese comentario que has hecho, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando hablas de un consultor financiero enseguida te viene a la cabeza, ¿no?, las grandes, tener mucho dinero para ir a un consultor, y eso hay que desmitificarlo porque cualquier persona puede cuanto antes empiece mejor. Eso es. ¿Por qué es importante, ya que hablamos de cuando antes empiece mejor, por qué es importante tener una buena planificación financiera? Bueno, cuando construyes una casa lo haces por las bases, ¿no? Pues creo que tu vida la tienes que empezar a trabajar a través de la base, que para mí es la planificación financiera, que es lo que te va a permitir alcanzar el resto de objetivos que cada uno tenga. Cada uno puede tener un objetivo de comprarse una vivienda o no, o puede tener un objetivo de tener hijos o no, o preparar su jubilación o no, pero es importante estar bien planificado para poder alcanzar esos objetivos. Y también lo hemos vivido hace poco con el tema del COVID, ¿no? Oye, si viene una desgracia o viene cualquier problema a nivel mundial que tú no puedes controlar, que estés protegido para que tu empresa, tu economía personal, tu familia pueda seguir trabajando, pueda seguir desarrollando su actividad y no tengas ninguna carencia económica y tengas que recurrir a endeudarte. Uh-huh. Porque a eso iba, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos asociados con la falta de planificación? Es decir, has explicado las virtudes, ¿no? Pero si yo no planifico... Claro, ese es el otro problema que tenemos en España, ¿no? Solamente ingresamos, gastamos y ahorramos en la cuenta. Si ahorro un mes bien, si no ahorro otro mes, pues también igual, porque bueno, voy a vivir al día, y si acumulo capital no sé por qué lo estoy acumulando al fin y al cabo. Entonces creo que es importante que ese capital lo acumulemos con un objetivo y que si hay un problema estemos cubiertos cualquier tipo de problema. Para mí el riesgo principal, me vuelvo a remitir al COVID, ¿cuántas familias lo pasaron muy mal durante la pandemia por no haber estado protegidos o planificados previamente? ¿Y cuántas familias a raíz de la pandemia le vieron las orejas al lobo y empezaron a realizar una planificación por si puede volver a ocurrir? Evidentemente Dios no lo quiera que vuelva a ocurrir una pandemia, pero oye, este año también hemos vivido un año un poco convulso, ¿no? Con el tema de Ucrania, Rusia, subida de tipos de interés, inflación y demás. Entonces para mí el riesgo es que cualquier problema que nos pueda ocurrir, oye, tengamos que recurrir a endeudarnos y que muchas veces ese ratio de endeudamiento supera los ingresos y vivimos para trabajar, para pagar deudas, para volver a trabajar, para pagar deudas y así continuamente. ¿En general dirías que somos buenos ahorradores? Pues para mí sí, porque al final la gente siempre dice que no puede ahorrar, pero después de hacer el servicio todo el mundo puede ahorrar. El problema está que no sabe cómo ahorrar, que yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Muchos clientes al principio, Javi, yo no ahorro nada y no sé por qué no ahorro nada. Oye, sí que ahorras, lo que pasa es que no estás distribuyendo bien tu ahorro. Al final, si tú gastas todos los meses y ves en la cuenta que te quedan 500 euros al mes, pues oye, te vas a permitir un gasto extra que no te permitiría si esos 500 euros estuviesen separados en otra cuenta de ahorro, en otro producto financiero, lo que fuera. Pero sí que la gente tiene mucha capacidad de ahorro, lo que pasa es que creo que hay que focalizar hacia dónde va dirigido ese ahorro. Javier, ¿tú qué tienes que ofrecer siempre? Entiendo los últimos o los mejores productos, ¿no?, al cliente que se sienta delante tuyo.
Supongo que tienes que estar en formación continua, ¿no? Para ofrecer este servicio. Eso es. Al final, una ventaja importante que yo creo que podríamos añadir a la pregunta de diferenciación que has dicho antes, ¿no? Es esa formación continua, que considero que tanto gracias a VB como a nuestro equipo de manera interna estamos continuamente en esa formación, ya no solamente con VB, sino con, puede ser el grupo ICEA de forma externa. Estamos continuamente todos los años renovando la titulación que tenemos que tener, o con AFI, por ejemplo, para el certificado de asesoramiento financiero, pues estar continuamente en esa formación y estar muy en el día a día, porque como has dicho tú, ¿no? Es un mercado muy cambiante, es un mercado que hace falta estar actualizado, porque si no, no vas a poder asesorar de la mejor forma al cliente que tengas delante, y para nosotros esa faceta es muy, muy importante. Eso no sé si os pasa a vosotros, pero con las empresas sé que pasa mucho. Cuando viene alguien se sienta delante tuyo a decir o a querer, ¿no?, que le lleve sus finanzas, generalmente el problema que te presenta es diferente al que tú ves desde asesor, porque visto desde fuera las cosas son diferentes. Eso pasa también cuando hablamos de finanzas. Mucho. En empresas pasa muchísimo, ¿no?, que entra un consultor a una empresa y dice, no, yo tengo este problema. El consultor dice, no, el problema no se parece en nada a lo que me planteas. ¿A vosotros también os pasa algo Mucho. así? El tema de las personas igual, ¿no? Te lo he dicho antes, no puedo ahorrar, vamos a coger el tema de ahorro. Sí. Sí puedes ahorrar, lo que pasa es que no estás distribuyendo bien tu capacidad de ahorro. O tengo este problema de endeudamiento, pero oye, si retocamos un par de cosas, tu principal problema no es endeudamiento, es a dónde estás dirigiendo esa fuente de ingresos. O sea, al final, muchas veces nos pasa, ¿no?, que nos reunimos con esa persona y le detectamos problemas que tampoco sabe que tiene, que eso también es una parte importante, o detectamos necesidades o despertamos necesidades que la persona no sabe que tiene, y muchas veces vienen directamente con el problema en bandeja porque o se han reunido con su banco o con alguna otra persona que les ha comunicado este problema, pero por desgracia, hasta que no nos encontramos de bruces con el problema, no empezamos a poner solución en vez de planificarnos previamente. Uh-huh. Cuando los clientes se sientan delante tuyo, ¿cuál es lo que más les preocupa a la hora de hablar de sus finanzas? ¿La jubilación, el ahorro? De todo lo que le puedes ofrecer, ¿qué es lo que más preocupados nos tiene? Va a depender, yo creo que de la edad, ¿no?, de la persona y el perfil de la persona. Pues si es un perfil un poco más mayor, ya le ve más las orejas al lobo a la jubilación y empieza a tener más necesidades de planificarse, lo cual creo que evidentemente está muy bien que tengas esa necesidad, pero es un error. Esa necesidad tiene que surgir cuando eres más joven, y cuando eres más joven, pues tu principal necesidad es comprarte una vivienda. Al final es lo que más a la gente le preocupa, y el por qué ahorran para comprarse una vivienda, y ya les hablas que también destinen una parte para la jubilación. No, todavía queda mucho tiempo para la jubilación, ¿no?, por ejemplo. Entonces al final el problema se va encadenando. Tengo 20 años ahorro para comprarme la vivienda, para luego irme de viaje, comprarme un coche, y cuando tenga 50 empiezo a preparar la jubilación. Pero claro, con 50 ya me doy cuenta que es tarde, ¿no? Entonces va a depender un poco de la persona que tengamos delante. Entonces, un poquito respondiendo a tu pregunta sería ese aspecto. Y si hablamos de jóvenes, los jóvenes utilizan la figura de un asesor financiero. Cada vez se ven más jóvenes preocupándose de su economía. Por suerte sí, y al final yo creo que es el gran, por lo menos de mis clientes, el gran grosso de mis clientes son personas jóvenes, porque también son personas que también les está empezando a picar la curiosidad del por qué tienen que empezar a planificarse, están empezando a educarse un poco más financieramente. Entonces son ese perfil que, oye, saben que, por ejemplo, si cogemos otra vez el tema de la vivienda, es muy complicado comprarse una vivienda hoy a día de hoy, a no ser de que tu familia te pueda prestar un capital, tengas una vivienda en herencia, o te toca la lotería. Si tienes que planificarte para esa vivienda, es mucho capital que tienes que acumular. Con lo cual, cada vez, pues yo tengo clientes que tienen 19, 20 años, que eso también te hace ver que con tan jóvenes empiezan también a planificarse y le dan una importancia a sacar un poco de extra a su capital. Con lo cual, oye, pues ese aspecto quiere decir que en un futuro la educación financiera estará mucho más instaurada, porque esto se va transmitiendo de generaciones. Vosotros no estáis, por decirlo así, no estáis ligados a ningún banco, no sois un asesor financiero de un banco en concreto, sino que buscáis el mejor producto para vuestro cliente, es así, ¿no? Como de todo el abanico que podemos encontrar, el que mejor se ajusta a cada cliente, ¿no? Eso es, al final, como te ha dicho David antes, nosotros con la figura del consultor, pues oye, gracias a VB tenemos ese acuerdo cerrado con 24 empresas financieras, donde oye, tenemos bancos y aseguradoras, y lo que nos permite, ¿no?, oye, en función de esa primera reunión que te contaba antes, de ese análisis financiero, enfocar en base a las necesidades que tenga cada persona, con qué empresa del sector o qué producto de la empresa del sector es la que mejor se adecua a sus necesidades. Por lo que yo no trabajo para un banco en concreto y tengo que ofrecer el producto que me toca ofrecer, sino, oye, cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades a día de hoy. Y puede ser un banco, puede ser una aseguradora, o un día puede ser uno y dentro de 5 años sea otro y podamos hacer un movimiento de cartera, por ejemplo. Esta opción entiendo que también es una de las partes que debe gustar más a los clientes, ¿no?, el poder elegir, porque vivimos una época donde
los bancos tuvieron la reputación que tuvieron y se les empezó a pedir mucha transparencia y puedas ofrecer el mejor producto sin fijarte en el nombre del banco, supongo que esto también lo debe agradecer los clientes, ¿no? Hombre, yo creo que es lo que más nos diferencia al final del mercado. Me lo decían muchos clientes. Yo me he sentado con muchas personas que desarrollan tu figura, pero al final es A o B. No dejan de ser de un banco. Tú me estás proponiendo diferentes opciones para diferentes propuestas con diferentes empresas y diferentes perfiles, porque al final yo ya tuve un ejemplo de un cliente que eran diferentes perfiles y le traje 3 herramientas completamente distintas que se adecuaban a sus necesidades para que él pudiese tomar la decisión. Por lo que al final creo que esa también es una figura diferenciadora y que el cliente es lo que más le atrae, porque a día de hoy, como has dicho tú, ¿no? Con el tema del banco, pues también se han ganado esa reputación, que no tiene por qué ser así, pero también hay otras opciones que podemos encontrar en el mercado. Uh-huh. Javier, a modo de resumen, me gustaría que me detallaras, para aquellas personas que todavía se lo están pensando, cuáles son los principales beneficios de contar con un consultor financiero a la hora de planificar nuestras finanzas. Pues para mí remarcaría, que es como lo vi yo cuando fui cliente, evidentemente, remarcaría principalmente tener una persona que te va a acompañar durante toda tu vida para poder tomar todas tus necesidades financieras, que muchas veces es muy complicado. Voy por este lado, voy por este otro, planifico por este lado, planifico por este otro, por qué ahorramos, con qué objetivo, y una persona que te acompañe, te prepare una estrategia, te obliga a cumplirla, porque también creo que ahí es una parte importante, y que te ayude a alcanzar esos objetivos, que muchas veces por ti mismo no vas a ser capaz porque o no tienes tiempo, que creo que es el gran problema que tenemos en la sociedad española, que nunca tenemos tiempo para empezar a gestionar nuestras finanzas, o no me interesa el tema. Con lo cual, si no me interesa el tema, directamente lo dejo de correr. Entonces, igual que hemos puesto antes el ejemplo de un abogado, pues oye, la ventaja de tener un abogado de la mano, pues tener un consultor financiero de la mano, lo podemos extrapolar al tema financiero. Me gusta remarcar lo que has dicho, eso de no nos interesa las finanzas, porque siempre hemos tendido en dejar el dinero en manos de los demás. Es decir, lo dejo en el banco y ahí se queda, y nos hemos preocupado, históricamente nos hemos preocupado muy poco de saber qué hacen con nuestro dinero, y creo que es muy importante. Javier, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información o que quieran contactar contigo para conocer más detalladamente los servicios que puedes ofrecerles, déjanos datos de contacto. Genial. Pues al final, para contactar, pues varias vías. El teléfono pues sería el 650 92 87 50 y el tema del correo pues sería javier.leirado@vb.es, pero de todas formas, pues oye, si cualquier persona necesita el contacto a través de Capital Empresa, pues oye, se lo pueden facilitar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Y luego lo que he comentado antes, pues oye, el tema de la parte profesional que llevo en Instagram con Educatu Inversión, que creo que es una parte que estoy dando más personal para inculcar financieramente un poco más de educación financiera a las personas, pues oye, todo el que esté interesado, ahí tiene mucha información sin ningún tipo de coste. Pues David, Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y por hablarnos de algo tan importante como es el que empecemos a pensar en que debemos planificar nuestras finanzas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.